¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo en la Fuente del Bombillo y hoy tenemos un programa un poco especial, porque es en cierto modo una especie de forma de hacer un balance de un año, de este año, del 2021 para ser exactos, ya que ha sido el año, como ustedes saben, del centenario de Anual. Y si bien aquí en Melilla, y en España también obviamente, se ha analizado en innumerables ruedas de prensa, conferencias de prensa y exposiciones varias, hoy queremos tocarlo de una forma un poco más tranquila y sobre todo más local. Y para ello hemos traído a nuestra amiga, cuasi reportera de Televisión Melilla, Isabel Migallón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que ha estado con nosotros múltiples veces. Nos vimos la última Fuente del Bombillo para hacer un monográfico sobre el cementerio, basado un poco en el excepcional programa que hicisteis con nuestro compañero Francis Alemany. Tema, el cementerio, que ya volveremos a tocar en su momento. Pero sí, quería contigo hacer un análisis de Anual de lo que se ha hecho y sobre todo de lo que significó aquella catástrofe, más que en el tema militar, que para eso ha habido ya los especialistas que lo han tocado, sino el tema sociopolítico, porque para muchas personas, y aquí viene quizás la primera cuestión, Anual fue el punto de inflexión de la guerra que hubo en el Rif, la cual, cuidado, después se venció pacificó a partir de Alucemas y de una larga campaña de 3, 4, 5 años, que pacificó el tema desde la batalla de Tetuán, si mal no recuerdo, 1860, perdón, con lo cual después de casi 60 y pico años, aquello ya se acabó. Pero eso sí, dejó detrás de sí un montón de muertos y grandes derrotas como esta. Por lo tanto, aquí la primera cuestión sería saber, ¿Anual realmente marcó un punto de inflexión en la historia de España? Es más, vamos a atrevernos. Lo que pasó después comenzó en Anual, ¿o es muy atrevido? Es muy atrevido. Vale. Esto es algo que venía de mucho tiempo atrás. Tú bien has dicho, lo que ocurre en Anual es como siempre lo hemos denominado, un desastre, pero habría que remontarse a años atrás. No olvidemos esa campaña de 1909, que ocurre y empieza igual en un mes de julio, esa campaña del Quer de 1911-1912, que bueno, a menor escala, pero también, esos fueron pequeños toques, pequeños por compararlos con lo que ocurre en el 21. Pero ahí también ya nos estaban diciendo que quizás lo que se estaba haciendo no era correcto. Yo nunca me he atrevido, o he sido osada en ese aspecto, en otros sí que lo soy, a valorar de esa manera, pero si nos paramos a pensar, pues ciertamente ya nos estaban diciendo, ojo, quizás la política que se está haciendo en el norte de Marruecos por parte de España no es la correcta. Y luego llegó el 21. Ciertamente, además, lo que ocurrió en el 21 fue particular porque uno de los aspectos más positivos que han habido en Melilla ha sido no solamente la innumerable cantidad de conferencias que ha habido de todo tipo, militares, políticas, jurídicas, sino también exposiciones como la que estamos viendo ahora mismo, que hubo un par en el casino militar de Anual y también de Alcántara. Al igual que otra dentro del propio Parque Hernández, que ahora iremos viendo porque las fotografías son realmente nos llevan y nos trasladan a aquella época. Pero dicho todo esto, es cierto que el informe Picasso que se ha reeditado en Melilla, en una de las mejores reediciones que he visto nunca, de hecho me compré dos, uno para mí y otra se la regalé a un profesor que tuve en mi máster de Historia Militar, indicaba muchas cosas, indicaba en cierto modo lo que tú dices, que se veía venir un desastre grande, no intermedio, grande, bien por la falta de entrenamiento, bien por la falta de logística, bien por el desánimo, bien por la desconexión del pueblo de España a la guerra que se estaba realizando, que era continua, constante, sangrienta, con victorias, pero también con derrotas. Algo iba a pasar, en cierto modo. Efectivamente, como te digo, si analizamos un poco todo lo que va ocurriendo desde ese 1860, que quizás a los melillenses, a la zona, nos pilla un poco más lejos, pero bueno, aquí quizás empiezan con la mal llamada Guerra de Margallo, pero indudablemente lo de Anual es... yo creo que es el punto álgido de toda esa campaña, de todo lo que ocurre, y luego a partir de ahí, bueno, ya como que va bajando, pero quizás, no voy a decir que lo hemos sobrevalorado, ni mucho menos, todo lo contrario, hay miles de muertes detrás de todo eso, ¿no? Miles de tragedias humanas, y es un cúmulo de muchas circunstancias. De esa falta de preparación, ya te digo que es mi opinión,
muy personal, ¿no? Después de unos pocos de años leyendo, porque yo mi trabajo lo he centrado más en la parte humana, en las personas, en que se les conozca, ¿no? Que sus nombres no caigan en el olvido. Que bueno, que confiamos mucho en las circunstancias que teníamos y que no eran nada propicias, en no oír lo que estaban diciendo personas que sabían mucho del tema y conocían bien la zona y conocían a los rifeños. Ese expediente Picasso indudablemente recoge no todo lo que el general Picasso hubiese querido, porque a él también se le pusieron cortapisas. Esto no, esto no, esto no. Demasiado bien, demasiado recoge para lo que se le estaba permitiendo, ¿no? Como has dicho antes, el conflicto llega relativamente tarde a Melilla. Quiero decir, tras la batalla con Prim, si mal no recuerdo, que se vence, hay una especie de impasse. O sea, no, los 60 años de conflicto no fueron 60 años continuos, hubo tiempos intermedios muertos en el sentido de sí, falta de combate, y es a final del siglo XIX cuando vuelve un poco el combate, bueno, vuelve el combate con la mal llamada Guerra de Margallo, donde ya en 1893, donde ahí se ve que hay una especie de resurgimiento del rifeño agresivo, o de tribus al menos que no son amigas. De aquí unos años más tarde pues llega la Semana Trágica, consecuencia de esta guerra, y ya el resto, pues como dice vulgarmente, ya es historia. Pero sí, hubo una especie de impasse por el cual España se podía haber quizás realizado una colonia más inteligente, pero lo que pasa es que nos pilló por en medio Cuba y Filipinas, y no estamos ni con ganas ni con moral, la verdad. Y luego, siempre se ha dicho, y que me perdone la expresión, ¿no?, que en España no ha habido grandes políticos. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que no es fácil afrontar problemas como lo que tú estabas comentando, ¿no? Esas pérdidas no tuvo que ser nada agradable. Perdemos Cuba, perdemos Filipinas, España ya no es esos territorios de ultramar, se pierden, y casi que nos quedamos, ¿no? Casi no, nos quedamos con lo que tenemos ahora mismo. Y aquí, pues, vuelvo a repetir, a lo mejor quizás soy un poco repetitiva en ese tema. Habría que tener más conciencia de lo que nos rodeaba y de quién nos rodeaba, de qué es lo que ellos pretendían, que, hombre, es lógico también pensar que ellos veían al militar español, en algunas ocasiones, no en todas, como el que venía a colonizarlo, ¿no? Habría gente como todo, ¿no? Como en botica, hay de todo. Pero yo también quiero lanzar una lanza a favor de esa intervención militar que hacen un trabajo encomiable, de esa sanidad militar que en muchos lugares íbamos a circunscribirnos a la zona del Rif, no habían conocido lo que era una enfermería y se les trata en las enfermerías militares. En fin, todo si lo estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Sí, los políticos son los que disponen y ¿cuántas veces decimos los técnicos no se les escucha? Pues en esa época pasó prácticamente lo mismo. Vamos a irnos un poquito atrás, solo 400 años, poca cosa. Sí, lo digo porque si echamos un vistazo a nuestro único emperador que tuvimos, Carlos V o primero, y luego su hijo, la ingente cantidad de territorio que heredaron, fue inmensa, fue el mundo, casi prácticamente el mundo. Y sin embargo, el norte de África, al igual que pasó con los romanos, era una especie de zona secundaria. Esto es, se tomaban zonas, Orán, Melilla, Ceuta, puertos, por llamarlo de alguna manera, pero no se entraba mucho en el territorio. Y en cierto modo también le pasó un poco a los legionarios romanos. No llegaron a entrar en profundidad las Mauritania. Tenían sus puertos, sus zonas fuertes, incluso los fenicios, siempre más comerciales que guerreros. No se entraba en el territorio, 10, 20 kilómetros, 30, pero no mucho más, no era necesario. Y fíjate que el caso de Marruecos es un país rico, que quizás si se hubiese adentrado más en el territorio, como tú dices, pues se hubiesen conseguido una serie
de campos para explotar y de aspectos, porque mira, yo recuerdo cuando estuve trabajando la campaña del 9, que leía muchísimo, pero sobre todo yo siempre lo he dicho, que soy una enamorada y quizás estoy enviciada con el telegrama del RIF, y había productos de los que hoy en día están en auge, que ya en esa época Marruecos los producía, y era una riqueza impresionante. ¿Por qué no se avanzó más? Pues no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que en el caso del emperador Carlos, Melilla sí que le importaba. Y yo he llegado a esa conclusión viendo a los ingenieros que mandaba. No mandó a las fortificaciones a cualquiera, mandó a los mejores ingenieros que tenía en la corte. Si esto hubiese sido un lugar más, una plaza más, quizás no hubiese dicho, bueno, pues no voy a ser el último de la promoción, ¿no? Pero sí lo más importante. Hombre, supongo que por lucubrar, y que por eso está un poquito Sí. también la fuente del bombillo, posteriormente, cuando de los Austrias pasamos a los Borbones, en este caso Felipe V, en cuanto llega Felipe V, que fue un rey muy particular, y duró mucho como rey, por cierto, lo primero que tiene que defender es su propio cargo como rey, incluso el Estado Nacional Español. Con él tuvimos Portugal en nuestra corona, pero la verdad es que fue llegar el hombre al trono y media Europa se le puso encima y le invadió, nos invadió. Así que claro, la lucha por ser una nación propia independiente nos hacía olvidarnos de otras zonas. Y luego ya, como he vuelto a decir antes, pues el resto es historia. Volvemos al siglo XX. Antes del desastre, no todo fue tan fácil o tan claro. Se veía que algo podía pasar. Pero realmente cuando Silvestre entra con una gran cantidad de tropas, con una idea de iniciativa de victoria. O sea, no voy a hacer un paseo, voy a tomar para llegar al famoso punto, a la famosa meta, Alhucemas, que era la meta deseada de hacía lustros. Quien tuviera Alhucemas tenía toda esa especie de curva y podía controlar las tribus amigas y sobre todo las enemigas. Más o menos hasta pocos meses antes era todo un conjunto de victorias relativamente modestas, bien pueblos que se tomaban casi porque nadie combatía, pueblos que se tomaban combatiendo, pero era uno tras otro, hasta que llega el punto de inflexión, algo así como que los rifeños dijeron, hasta aquí hemos llegado, que era Barrán. Y en Abarrán no se dieron cuenta, quizás no tendríamos que haber tomado esto. Sí, además que parece como que Abarrán pasa de soslayo, ¿no? Se centra todo en... Claro, porque ahí ya fue el ir hacia abajo totalmente. La cuestión, creo yo, no era solo el tomar las posiciones, era luego el poder defenderlas en condiciones y el tener lo más básico. Lo más básico, indudablemente, es el agua. La mayoría de ellas no tenían aguadas, las tenían que hacer a 2, 3 y 4 kilómetros. Eso, mantenerlo en estado de paz... Ya es difícil. Es difícil, pero ya en guerra, y fue una de los agravantes, ¿no? de todas esas pérdidas de posiciones. Y luego el estar en un país que, como tú has hecho referencia, había cábilas que eran amigas, otras que lo eran menos y otras que no lo eran para nada. Tristemente, algunas de esas amigas luego rápidamente se volvieron enemigas, como ocurre en Abarrán. O sea, en Abarrán el capitán Salafranca ya no es que lucha contra lo que tiene fuera, es que tiene que luchar también contra lo que tenía dentro. Prácticamente se quedó con 4 soldados y los de regulares, que sí que se mantuvieron, sí. Esas tropas indígenas sí que se mantuvieron fieles al ejército español. Y tal vez el comandante, si no recuerdo mal, Villar, se va antes de lo que hubiese debido, según aparecen algunas publicaciones, pues a Villar se le dice que deje a alguna sección más defendiendo a Barrán, por lo que ya se estaba avecinando y él ya le pilla camino de Anual y entonces no iba a retroceder. Con lo cual, bueno, pues a partir de Abarrán, como todos sabemos, empieza esa locura
de muertes y de tragedia, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad? Quizás necesitaríamos aquí un asesor también militar, pero entraba casi no solamente en lo militar, sino en lo social. ¿Hasta qué punto es verdad que había una ingente cantidad de guarnición en Melilla, mucho más de lo que se ha analizado, que podía o bien defender Melilla o bien salir al auxilio? También se ha criticado el formato del funcionamiento de oficialidad de la época, donde no todos estaban en sus puestos y no pocos estaban en Melilla, a pesar de que sus unidades sí estaban en Marruecos. Con lo cual, claro, aquello fue un pandemonium. Claro, parece que muchos de los que, como tú has dicho, ¿no? Tenían que estar en su puesto, en la posición X, pues en el momento no lo estaban. O estaban en Melilla, o estaban de vacaciones, o cuando tendrían que haber otros que, estando de vacaciones, porque les correspondían sus permisos, como a cualquiera, ¿no? Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, regresaron no a Melilla, sino se fueron a donde estaban sus destinos y ahí, pues, bueno, muchos de ellos ya no regresaron. Es especular, sí, José. Sí, es especular. Yo, ya te digo, nunca me he atrevido porque, francamente, también depende de quién te cuente el autor que se dedica a un tema o lo vea desde una óptica o de una perspectiva, lo va a contar de una forma u otra. Para mí hay una única verdad, y es toda esa gente que fallece, ¿no? Indicaba que después de Anual, informe Picasso, punto de referencia, algunos incluso llegan a decir que la consecuencia política del famoso golpe de Primo de Rivera estaba muy alimentada por lo que había pasado en Anual. Fueron 2 años después, es más que probable porque fue Primo de Rivera el que se reúne políticamente con Francia para indicar esto tiene que acabar. Tú por el sur, yo por el norte, y tenemos que pacificar esto sí o sí. Entonces entramos en un periodo donde, militarmente hablando, históricamente hablando, solamente se conoce un momento que es el desembarco de Lucemas. Excepcional operación militar, punto de referencia de lo que es un desembarco. Se usó después como referencia en la Segunda Guerra Mundial, innumerables veces, más que para Normandía, para el desembarco de Sicilia. Y bueno, y luego ocurre, y aquí resulta particular, hay un periodo de unos 3-4 años de éxitos. Y lo que no se había hecho en 60 años, se hace apenas en 3 o 4. De forma bélica, o sea, vencer luchando, y se vence. Y es curioso, no digo que esté secreto, pero este segundo periodo de victorias nunca ha sido tan conocido, ni siquiera en el régimen anterior, nunca. Llama la atención, ciertamente, quizás parece como que nos quedamos un poco prendidos, ¿no? Enganchados a esa derrota tan grande que no hemos sido capaces porque, vamos a ver, sí, indudablemente existió, pero es que también habría que hablar que a partir de septiembre-octubre se va reconquistando el territorio y lo que claro, pero llevamos detrás esa rémora, ¿no?, de muerte. Cuando se llega a Montearro y se ve el panorama espantoso, es porque se ha llegado a Montearro, se está recuperando el territorio. Efectivamente. Hemos podido llegar hasta allí cuando a lo mejor un mes y pico antes, 2 meses, era impensable por las circunstancias. Y lo que ocurre a partir de ahí, 22, 23, hasta el 27, que prácticamente es cuando se dan por finalizadas las campañas, sí hay, claro que hay fallecimientos y hechos notables los que dan lugar a algunas laureadas, pero no se le ha dado el lugar que creo yo también, igual que dices tú, el lugar que le corresponde, que no solo iba a ser tragedia, desastre y desolación, vamos a darle a estos momentos y a las personas que lo llevaron a cabo el lugar que merecen, ¿no? Lo digo incluso desde el punto de vista literario y escrito. Tú y yo hemos visto innumerables y siguen existiendo documentos sobre Margallo, sobre la Semana Trágica, 1912, el 21 y Alucemas. Y a partir de ahí es difícil encontrar documentos de la recuperación o pacificación, como se quiera determinar, de lo que hizo nuestro ejército 3 años después, que acabó siendo, en aquel momento, uno de los mejores ejércitos expedicionarios que había en el mundo, a costa de haber sufrido en Anual. Claro, quizás eso lo que supuso fue el que se pusieran las pilas, ¿no? Y
y se le diera a la tropa el adiestramiento que necesitaban y que esa oficialidad tomara conciencia del lugar en el que estaban y de lo que había que hacer. Yo no digo que con anterioridad, indudablemente algo no se hizo bien, algunos errores se cometieron, porque vamos, es más que evidente lo que ocurre. Pero yo no sé si es que tal vez nos regodeamos en lo triste, en lo trágico. Eso como dice, lo bueno no vende, vende lo malo, lo maquiavélico, ¿no? Pues aquí quizás ocurrió algo así, ¿no? Nos centramos más, hombre, había que contarlo, había que decirlo y 100 años después seguimos haciéndolo y yo soy la primera, ¿no? que creo que no debe de olvidarse, pero como tampoco debe ahora estamos conmemorando el centenario del 21, pero es que en el 22 también y en el 23 así hasta podemos seguir, ¿no? Porque esas personas, esos hechos merecen una consideración. De hecho, la victoria fue de tal nivel que cuando entramos en los tumultuosos años 30, en España, que fueron muy tumultuosos, muchísimo, por ejemplo, cuando gana la República, en el 31, y hay pues, rebeliones, revoluciones, intentos de golpe de Estado, nadie se rebela en el RIF. Cuando entramos en la Guerra Civil, largo periodo sangriento, nadie se rebela en el RIF, o sea, nadie aprovecha para decir, ahora que están pasándolo fatal, económica, social y moralmente, y están a punto de estallar entre ellos, vamos a... No, nadie. Es más, las unidades regulares se pusieron de uno de los bandos y prácticamente todo el norte de Marruecos estaba de uno de los bandos determinado, pero nadie se rebeló, nadie. Quizás faltó una cabeza, ¿no? Un cabecilla, como hubo, digo yo, que quizás... A ver, hablando brevemente, aunque no es el programa, pero es un personaje, en este aspecto, Abdelkrim, lo que sí logra brevemente, muy brevemente, es una república del Rif. Y esto hay que dejarlo muy claro, por eso nunca ha sido una figura recordada, respetada en Marruecos, me refiero a nivel político, porque no representa la monarquía alauita, ni mucho menos, va bien todo lo contrario, sino todo lo contrario, sino a la República del Rif, o sea, una zona independiente del norte de Marruecos. Así que no quieren saber nada de su historia, cuanto menos mejor, para evitar situaciones que de vez en cuando vuelven a salir. Cuando aquella aventura se acaba, bien porque no tenía el apoyo, también porque las tribus eran muy singulares todas, eran señores de la guerra, muy particulares todos, y bueno, y la reconquista militar por nuestra parte, pues finalmente desaparece, se va a Egipto y ahí se queda, ahí está. Y ahí está. Con lo cual él desaparece en sí. Pero volviendo al tema en cuestión que nos interesa, sí, una de las cosas, quizás de los aspectos que descubrimos en Anual, es algo que luego se volvió a ver en otras guerras años después. Por ejemplo, un paralelismo voy a atreverme a hacer. Estados Unidos, su ciudadanía estaba bien informada de lo que estaba pasando en Vietnam. Y sin embargo, la rutina de la guerra hacía que ellos siguieran con su vida, como es normal, porque mientras no te caigan a ti las bombas, es algo que pasa a muchos kilómetros. Hasta que llega la famosa ofensiva del Tet, y entonces Estados Unidos se da cuenta que no va a ser tan fácil ganar la guerra, después de casi 3 o 4 años. Irónicamente, en la ofensiva del Tet, Estados Unidos supo defenderse muy bien, y permítame el término, acabó o mató a muchos vietnamitas, con lo cual si hubiera en ese momento atacado con una nueva ofensiva, posiblemente habría, si no ganado la guerra, dado un durísimo golpe a Vietnam del Norte, porque Vietnam del Norte se había quedado sin hombres y sin munición durante un tiempo. Pero psicológicamente hablando para Estados Unidos, el ciudadano, decían, esto ya está siendo excesivo, han atacado nuestra embajada, lo de la embajada, o sea, les puso fatal. Me vuelvo a España, me vuelvo al 21, y entonces creo que, aparte de la mortandad y del desastre, fue como una bofetada a la población. Todo el mundo sabía que algo estaba pasando, todo el mundo veía noticias de guerras, batallas, etc. Pero la gente seguía su vida. Y incluso creo que España se había estabilizado un poco socioeconómicamente durante la Primera Guerra Mundial, precisamente porque no participamos. Salvo por el famoso tema de la mala llamada gripe española, por lo demás éramos un país, hombre, no bien, pero tampoco estaba mal. Y entonces estalla eso, y la gente dice, ¿qué está pasando ahí? ¿O qué ha pasado ahí? Claro, y luego quizás la distancia no es lo mismo que ocurra, aunque sea territorio español, pero está allí, ¿no? Ahí los que tal vez no indudablemente, porque he tenido la ocasión de contactar con familiares de estas personas, con familiares que hace poco han estado aquí en Mella de supervivientes, de aquellos que les tocó venir
y vivieron muy de cerca la circunstancia, entonces ellos sí tenían ese sin vivir, esa preocupación. No voy a ser tan osada, no decir que el resto de la población no le preocupaba, pero no podía ser lo mismo que el que tenía un hijo, un marido, un hermano, un familiar. Aquí la preocupación era aún mayor y el estar pendiente de la información era, y es a día de hoy, muy importante. Aquello llegaba con cuentagotas y con un poco también de censura. No contéis lo que está pasando del todo, ¿no? Porque se va a dejar, o vamos a dejar ver nuestra incompetencia, nuestra falta de resolución y nuestras carencias, que fueron muchas. Entonces los periodistas demasiado hacían, ¿no?, de poder informar. Fallecidos, desaparecidos, eso fue otro punto de inflexión. Una cosa era en una batalla perder a 100 hombres y otra cosa en una perder en apenas pocos días 10.000, que más que fallecidos eran desaparecidos. Entonces, el grito de muchísimas personas, de muchísimas mujeres y madres, fue imposible de apagar por parte de las autoridades. Mira, nada más que de desaparecidos, en ese mes de julio entre junio, julio y agosto, estamos hablando de más de 8.000. Más luego fallecidos, que fueron miles. A día de hoy, yo llevo pues más de 15 años trabajando el tema. Te digo que no hemos sido capaces, bueno, junto con Eduardo Sarquintas, ¿no?, que es con la persona que yo llevo trabajando este tema, todavía no hemos sido capaces de cuantificar, pero tú imagínate lo que es, porque yo, con madre, me pongo en ese lugar, que ya no es que te digan su ser querido, vamos a darle ahí, ha muerto. Está desaparecido, no sabemos si está vivo, está muerto, dónde está. A los fallecidos, una tumba donde llorarle. Yo estoy plenamente convencida de que en esas zonas, en esas posiciones o donde estuvieron, todavía queda gente. Porque yo siempre pensábamos, a ver, los que iban ahí en la desbandada y falleció un compañero y lo enterraban donde buenamente podían, eso no es un cementerio que estaba planificado como los hubo en las posiciones, que luego los restos se trasladaron en 1929 y 1949, esos se han quedado allí. Entonces, para esas personas, y vuelvo a repetir, ¿no?, con los familiares que yo he contactado, algunos decían, por ejemplo, mi abuela nunca volvió a ser la misma. Es que eran personas muy jóvenes, personas que estaban empezando a vivir. Había de todas las edades, ¿no?, y de todo, desde, para mí, la misma importancia tiene el soldado que tiene el general, son vidas humanas. Sí, pero en general estaba todo entre 18 y 30 y pocos años. Pero es que es una ingente cantidad de personas las que se quedaron aquí, las que vinieron a cumplir esa obligación militar, los que no pudieron librarse, también hay que decirlo. Esa es otra, claro. Eso es otro tema. Y se quedaron aquí. Entonces eso... Hay un aspecto que me ha encantado en este año, que ha sido a través de Internet innumerables informaciones y opiniones de muchas personas, entre ellas visuales, fotografías de caídos, vuelvo a subrayar, desaparecidos, o sea, cuerpos que nos encontraron. De vez en cuando se indicaba tal soldado o tal oficial están aquí en Melilla, enterrados, pero la mayoría eran, se supone que, o sea, se identificaba el nombre del regimiento y se acabó. Y salían, pues, por ejemplo, fotografías de sus esposas y sobre todo de sus madres, de muchas madres, de madres de soldados, de madres de oficiales. Podríamos calificar de señoras bien, con cierta presión social en Madrid, que presionaron para encontrar a sus hijos cadetes, casi todos recién salidos de las academias, que no fueron encontrados. Fíjate el caso, por ejemplo, te puedo citar, si ya es triste perder a uno, imagínate ya perder a dos. Los hermanos de la Paz Orduña, sí. Y precisamente su madre estaba aquí en Melilla y su hermana, Maruja, estaba ejercía como enfermera voluntaria en el famoso hospital de la Cruz Roja, ¿no? De los hermanos de la Paz Orduña mueren dos. Uno se pudieron recuperar los restos, del otro no. Y como eso, bueno, los hermanos Aguilar de Mera y luego otros que ya fueron en distintas campañas. Eso es para perder, que de hecho también tengo, te digo, constancia a través de las conversaciones que he mantenido con familiares de algunas de esas madres
de perder completamente la cabeza. O sea, es decir, fue tal el shock de no volver a ser las mismas y perder completamente. En aquella época, y de hecho hasta muy entrado los años 70-80, el famoso tratamiento psicológico postraumático, creo que se le denomina, no era habitual, no en aquella época, ni siquiera en los 50, 60, 70, 80, es un tema que ha entrado muy entrado en el pasado siglo. Pero sí es cierto que creó un impacto psicológico que no se pudo esconder por parte de la sociedad, e incluso la prensa, con los medios que tenía, entrevistaban un poco con un sentido melodramático a tal persona perdida en tal pueblo de Andalucía, de Extremadura o de Valencia, o se iban a Madrid a entrevistar a una señora, de postín, que decíamos antes, que había perdido su hijo cadete, el cual después no fue encontrado. Porque aparte de enterrados, recuerdo con cariño y además con mucho respeto el famoso programa que hicisteis en el cementerio, Francis y tú, y me sorprendió, lo desconocía, que estaba aquí enterrada la mujer del comandante Benítez. ¿No sí. lo sabía? Sí, Nieves Fernández de Ajar estaba aquí en Melilla y ya hizo su vida aquí. Si no recuerdo mal, muere en el 57. De verdad, estas mujeres, me imagino lo que tuvo que ser si en pleno siglo XXI, el que tú pierdas a tu marido, a tu hijo, la muerte, vuelvo a decir, es traumática siempre, pero en estas circunstancias muchísimo más. Y tanto Nieves Fernández como he citado a la madre de los hermanos de la Paz Orduña, alguna más vivía aquí, que ahora mismo no recuerdo, de oficiales y de tropas que estaban en esos momentos aquí en Melilla, porque claro, la gran mayoría estaban fuera, estaban ellos solos, pero en este caso sí que están, y además el caso de Nieves es que transcurre toda su vida, ya la desarrolla aquí en Melilla, junto con su hija Julia y el yerno Ruperto Prado. ¿Cómo tuvo que ser porque si lo ves en la distancia física, pero es que encima estaban aquí, viviendo todavía más de cerca esa situación, ¿no? Y el caso de, ya que hablamos del comandante Benítez, los restos no se recuperan hasta el 26. Sí, te voy a preguntar, no me acuerdo, fue muchos años después. Sí, pero es que tampoco el del comandante Benítez. Yo te digo, en esos... Te lo pregunto directamente, ¿realmente se recuperaron los restos del comandante? En el 26 no. Parece ser que, se traen prácticamente todos los de los defensores de Higueriben. Ella es la que paga la placa que a día de hoy está en el Panteón. Está el comandante y todos los que estuvieron con él, pero los de él no se recuperan hasta el 29. Y se saben que son los suyos. ¿Cómo? Porque no sé si era una clínica aquí odontológica, creo que era la de Solanilla o la de Melibeo. Me inclino más a la de Melibeo. Sí. Tenía pues el expediente, su informe, su historia clínica, y pudieron confirmar por eso y por una herida en un miembro, no sé si una pierna, un brazo, una herida de guerra que él tenía, que los restos que se recuperan mucho después son realmente... Pero no hubo parece que la familia lo que pide es que se le... como ya se había hecho un funeral en el 26, pues se enterraron en la más estricta intimidad y no sé, pero que... Fíjate que ya pasados 5 años y tampoco. Tuvieron que pasar muchos más hasta recuperarlos del comandante Benítez. Otros, en cambio... No, insisto, hay miles de personas, miles de soldados oficiales que nunca volvieron. Sus cuerpos, me refiero, nunca volvieron, están allí. Es más, la zona de Anual, si se puede visitar, ves, zona de Anual y Higueriben, ves que, para mi sorpresa, está muy poco... con muy pocas construcciones. Sigue existiendo el valle, o sea, subes a Higueriben y ves todo el valle, porque hay casas, un grupito de casas, pero muy al estilo de Marruecos, ¿no? Medio perdidas allí encima del valle, pero no ha sido, en la zona de batalla no ha sido tapada por una ciudad, por ejemplo, ¿no? Como ha pasado en algunas islas del Pacífico, donde ya ahora sí cuesta incluso encontrar las zonas de batalla. No, sigue al descubierto todo, en cierto modo. No sé, el por qué no sabríamos, ¿no? El encontrar, pero sí que es cierto que, yo tengo que confesarlo, que a pesar de mi interés por todo esto, no conozco, nunca he ido, cuando tenía
esa predisposición y ya iba, ocurre lo que ocurre, no cierran la frontera. Vaya por Dios. Y no he podido, espero que esto se solucione, ¿no? Que se abra la frontera y poder visitarlo. No sé si, indudablemente me voy a emocionar muchísimo porque es sin ir allí y ya te emociona, pero sí que es verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Por qué en esas zonas, por qué en esos lugares donde Marruecos se construye culminó la tragedia, de forma anárquica, últimamente, aunque luego las casas estén vacías, por aquí, por allá, y aquí que viva, aquí no vive nadie, entonces ¿por qué lo construyen? Pues nada, toda en la zona del valle de Abarrán, Manual y Geriben, a ver, viviendas hay, pero individuales, en grupitos, no hay una ciudad, insisto, que esté tapando Anual, ni muchísimo, que esté sobre Anual, para nada. Quizás tengan cierto respeto, ¿no? Oye, pues se agradece. Hombre, sí, la verdad es que se agradece. Porque Montearruy sí, pues ahí pasamos por Montearruy para ir al sur, y Montearruy es una ciudad enorme. Fíjate ahora que, José, que hablas de Montearruy, hablamos de Anual y de lo que ocurre en Anual. Pero ¿y Montearruy? Y Montearruy, es que fue, o sea, hemos Ese estado, 9 de agosto. Mientras hemos estado hablando tú y yo, hemos visto las imágenes, ahí están, del mes después, aquello que intentando, claro, es que si nos centramos en Anual, indicando, incluyendo ahí todo, pues claro. La carga del regimiento Alcántara, o cargas del regimiento Alcántara, la defensa, la espantada, la huida, la desaparición también de Silvestre, el desastre de Montearruy, la rendición que no sirvió para nada, y luego el encuentro. Pero sí, efectivamente no sirvió para nada. Y por supuesto la llegada de refuerzos a posteriori. Pero si trágico es Anual, Geriben, Abarrán, Montearruy fue una catástrofe. Fue, vamos, ahí ya... Porque claro, era ya el decir, prácticamente la mayoría estaban desarmadas, habían entregado su armamento, las mujeres, los que quedaban allí, una de ellas mi admirada Juana Martínez. O Martín, la cantinera de Batel, realmente era la de Batel, qué mujer de verdad, dice, cuando hablas de una madre coraje, enseguida a mí me viene la figura de Juana, lo que vivieron y lo que sufrieron y cómo pudieron aquella mañana sobrevivir. Del 9 de agosto. Parece que unos días antes ya hubo algún conato, pero quedó en pero el 9 de agosto, eso fue tremendo. Fue catastrófico. Con que tengamos un poco de empatía histórica, nos imaginamos, hemos visto películas y esas cosas, nos imaginamos, y tuvo que ser un par de horas desastroso, calamitoso. Por cierto, nos quedan unos minutos y era para hacer un pequeño balance de, bueno, ¿cómo has visto tú este año en Anual, este año de Melilla, hablando de Anual? Porque yo he visto que tardó un poco en calentarse, pero al final hubo bastantes conferencias, insisto, me gustaron sobre todo por la pluralidad, militarmente, económicamente, históricamente, jurídicamente, las exposiciones en el parque, en el casino, la reedición que me gustó mucho de Picasso, del informe Picasso. ¿Cómo lo has visto? A nivel de Melilla, a nivel nacional también ha habido sus conferencias. Bueno, yo no voy a hablar con la cabeza, voy a hablar con el corazón. Por eso te pregunto. A mí me ha faltado, bueno, como has comentado tú, conferencias muchas, incluso la proyección de documentales en los que he tenido la suerte de participar, está ahí muy bien. Pero para mí los verdaderos protagonistas, sin quererlo, si esto fuese una película habría unos protagonistas miles que no se les ha dado, no han tenido el lugar. No hablo ya a nivel local, a nivel nacional tampoco. Considero que no tenemos por qué habernos centrado en los meses de julio, agosto. El 21 empezó el día 1 de enero y va a acabar el día 31. Esos nombres, esas personas. En uno de esos documentales, en el que lo hemos comentado hace un momento, tuve un pequeño espacio y yo lo decía, y es cierto, en el Panteón de Héroes de Melilla está representada toda España. Hay personas de todas las provincias, incluso de Cuba y de Filipinas, porque claro, habían nacido allí, sin ir más lejos, Silvestre. Y Berenguer, yo creo... Y también el... No recuerdo, pero bueno, Morales, Gabriel de Morales, que figura que debían, siempre lo digo, debían de haberle escuchado más. Sí. Quizás no hubiese sido tan desastre. Lo de Anual. Pero yo creo que no se les ha dado a ellos el protagonismo que debieran.
vuelvo a decir, es mi opinión, yo he estado prácticamente todo el año, ahora es cuando he hecho un poco de relax, publicando a través de redes sociales. Yo tengo un grupo de Facebook que se llama Melilla Cementerio de Héroes, y he ido pues, bueno, publicando lo que yo he llamado fieles a su bandera, por provincia, y luego a última hora imágenes, fotografías de algunos de ellos. Imposible poder publicarlas todas porque además tampoco los tenemos, pero visualizarlo, que no nos quedemos con esas tristes imágenes de Arruit, de los que están muertos ahí y llevaban 2 y 3 meses a la intemperie, sino que le pongamos cara a todas esas personas. Yo te digo que quizás esté feo el decirlo, pero es que es la realidad. Personas que me han escrito desde Cádiz, desde Valencia, familiares, dándome las gracias, y para mí no es de agradecer. Yo he sentido, he tenido y creo, y de hecho voy a seguir. Yo no he empezado en este año sí que he hecho ese tipo de publicación. Quien me conoce sabe los años que llevo trabajando este tema. Me gusta, me apasiona. Desde que jugamos tú y yo. Ya te emocionaba. Ya apuntaba manera. Ya apuntaba manera, como dicen, ya apuntaba maneras. Cuando hacíamos guardia allí en la puerta de casa. Totalmente, así sí, doy fe. Pero es cierto que yo eso lo echaba en falta un homenaje a nivel nacional, ¿no? Un poco el Sí, gobierno, ¿no? El decir, vamos a ver, señores y señoras, ¿no? Vamos a... que los que han muerto son españoles, en su mayoría. Vamos a tener el homenaje que merecen, vamos a dedicarle lo que ellos es que entregaron lo más preciado, que es la vida. No podemos estar regodeándonos porque creo que no es bueno. Y que con esto ocurre también un poco como con la guerra civil, ¿no? No podemos estar siempre hablando de la guerra civil desde ese punto de vista, de tragedia que lo fue, ni de anual que lo fue, pues porque tenemos que aprender a mirar hacia adelante. Pero es que eso está ahí, es que forma parte de nuestra historia, tanto de la historia local, porque en esa época, en ese 21, igual que, como he dicho al principio, tanto en el 9 como en el 11-12, Melilla estuvo ahí en primera línea de prensa, igual que nos ocurre ahora con la valla de vez en cuando, ¿no? Que estamos y no quisiéramos ser noticias, quisiéramos que la gente nos conociera por lo que es la ciudad y por lo que somos y por lo que tenemos, estas maravillas de modernismo y de fortificaciones. En esa época existían y fuimos noticias por lo que estaba ocurriendo, no precisamente en Melilla, sino en los alrededores de Melilla. Yo por eso digo que desde hablando con el corazón, considero que todo lo que se ha hecho muy bien, desde distintos puntos de vista, distintas perspectivas, pero yo he echado en falta más, habernos dedicado un poquito más, y ahí me voy a incluir también, y en torno al mea culpa, ¿no? Como española y como melillense y como española, haberles dedicado un poquito más de tiempo a ellos. Sí, y a su familia, incluso, José. Se ha echado de menos un acontecimiento, y voy a decirlo, nacional, en recuerdo de ese momento histórico, que no solamente fue duro y cruel, sino que luego tuvo una serie de repercusiones y consecuencias de todo tipo, como hemos dicho antes, sociales, psicológicas, familiares, sentimentales, políticas, económicas y militares. Y es cierto, ha habido una ingente cantidad de conferencias a nivel militar, a nivel personal, a nivel singular, como en Melilla, muy interesantes. Ha habido esa pandemia, en el sentido positivo de la palabra, de imágenes y fotografías de seres que puedes ver que desaparecieron o murieron, lo cual ha sido encantador, porque de cierto modo cuando ves la fotografía de alguien te identificas un poco, con que tengas un poco de imaginación, como decía antes, y empatía, pues te imaginas el momento de la situación que vivió, que dejó de vivir, sobre todo si conoces un poco la historia. Pero sí, ha faltado un momento nacional, me refiero a nivel administrativo, a nivel gubernativo, y sí, incluso a nivel monárquico, cabría decir, no ha faltado. Pues Isabel, con este mensaje nos lo dejamos, ha sido un año interesante, ha sido un año de análisis, y yo quería cerrar, en cierto modo porque yo creo que es un tema que siempre hay que hablar, el tema de anual, no quizás con especialistas del campo militar, sino con una historiadora. Y por supuesto, como te dicen muchas veces mis compañeros, ya no volveremos a ver, sino en el arranque, que es un programa que tengo matinal, ya te aviso, en directo, sino aquí en la Fuente del Bombillo, para hablar de otros puntos de vista históricos, que los hay y muchos. Así que muchísimas gracias y que pases una feliz Navidad. Igualmente, y muchísimas gracias. Yo sabes que para mí es un placer estar aquí. Yo siento Televisión Melilla como mi casa,
Y bueno, y lo que es hablar de la historia de nuestra ciudad, pues para mí es un verdadero privilegio y un placer. Muchas gracias. Pues despedimos a Isabel Migallón hasta otro momento, y nosotros nos despedimos además con un sentido temporal, y es que la próxima vez que nos veamos aquí en la Fuente del Bombillo ya será el año que viene. Así que hasta el año que viene, que lo pasen lo mejor posible, que tengan un buen cambio de año y sobre todo que tengan un buen principio de año. Porque hay ciertas cosas que parece que no se van, ya saben a qué me refiero, a olas y no precisamente acuáticas, que a ver si nos dejan un poco en paz, y el 2022, ahora sí, tenemos una recuperación mental, social, económica y también bacteriológica, al parecer, ¿no? Al menos desde el punto de vista del virus. Pero bueno, aquí estamos todos y aquí aguantamos, que aguantamos, y seguiremos aguantando, que somos fuertes. Hasta el año que viene.